Hola, ¿qué tal? Espero que la vida les pinte de maravilla. Lo prometido es deuda. Habíamos quedado de grabar la parte de física de la guía del año pasado, UNAM 2018. Y bueno, vamos a iniciar. Ya tengo por acá un par de láminas. Vamos a abrir estas láminas. Aquí está, listo. Entonces vamos a iniciar con esta guía, que es la parte de física de la UNAM 2018 para el acceso al bachillerato. Les recuerdo, mi nombre es Marcos Astorga y yo colaboro para ASRO Capacitación. Recordemos que tomamos el numeral que trae la guía, por lo tanto aquí iniciamos en 105 y dice: la siguiente gráfica muestra la relación entre la distancia recorrida por un móvil y el tiempo empleado en alcanzar una de estas posiciones. ¿De acuerdo? Cada una de estas posiciones nos da la gráfica y nos da las posibles respuestas. Aquí quiero ser muy claro y darles unos pequeños tips. Siempre que nos pregunten en el Comipems algo que tenga que ver con teoría, siempre va a haber invariablemente al menos dos respuestas que sean completamente incoherentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice: el móvil mantuvo constante su posición. Pues el móvil nunca mantuvo constante su posición, ¿no? Porque si vemos la parte de distancia que está en metros, el móvil siempre se estuvo moviendo. Entonces, en realidad, pues el inciso A jamás podrá ser, ¿no? Luego nos dice que la velocidad del móvil fue de 80 metros por segundo después de 20 segundos. Entonces, si nos vamos a 20 segundos, vemos que realmente sí fue de 80, pero fue de 80 metros. Por lo tanto, 80 entre 20 da 4, nunca puede ser 80 metros sobre segundo, es decir, la velocidad nunca puede valer esto. Después nos vamos al inciso C, dice: el móvil mantuvo constante su velocidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la velocidad en 5 segundos, en 10, en 15 y en 20 fue la misma. Y si nos vamos a que la velocidad es la distancia entre el tiempo, es decir, 20 entre 5 es 4, 40 entre 10 es 4, 60 entre 15 es 4 y 80 entre 20 es 4. En efecto, esa es la respuesta correcta. Y si vemos la gráfica, ya la analizamos, pero nos estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? En el cual tenemos que recorremos las mismas distancias en los mismos tiempos y por lo tanto la velocidad se mantiene constante. Esa es una característica de este movimiento y por lo tanto el inciso correcto es el C. Muy bien, vamos a continuar. Por acá nos dice que un móvil realice un viaje como el que se ilustra en la gráfica, que a continuación se presenta. ¿Cuál de las opciones describe las características de este movimiento? Y vamos a ver que tenemos ahora una gráfica de velocidad contra tiempo y tenemos las siguientes opciones. Nuevamente vamos a analizar, vamos a ver que hay opciones que son totalmente incoherentes. Por ejemplo, dice: el automóvil inició su recorrido en el reposo incrementando la velocidad hasta 60 kilómetros por hora en una hora. Bueno, eso sí es correcto, mantuvo esta velocidad durante las siguientes 3 horas. Eso es incorrecto, ¿no? Porque en realidad solo la mantuvo durante las siguientes 2 horas. En la siguiente hora el móvil empezó a bajar su velocidad. Entonces el A no es: el automóvil partió del reposo hasta alcanzar la velocidad de 60 kilómetros en una hora. Esa nuevamente es la primera opción. Luego dice: después se detuvo durante las siguientes 2 horas. Eso es falso porque el automóvil siguió avanzando, solo que avanzó a una velocidad constante durante las siguientes 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces ese tampoco es. Lo dice: el automóvil partió del reposo, en la primera hora alcanzó una velocidad de 60 kilómetros por hora y mantuvo esta durante las siguientes 2 horas y después redujo su velocidad hasta que en la cuarta hora de iniciado su recorrido se detuvo. Y efectivamente, ¿no? Primero inició del reposo, fue aumentando su velocidad hasta 60 kilómetros por hora durante la primera hora. Después, en las siguientes 2 horas, 1 y 2, se mantuvo constante esa velocidad y en la tercera bajó la velocidad hasta detenerse completamente después de 4 horas. Entonces, realmente el inciso correcto es el C. El D, solamente por no dejarla, dice: el automóvil partió del reposo y se encontró con una pendiente de una montaña. Bueno, esta es la respuesta incoherente, ¿no? Bien, vamos a continuar con el siguiente
reactivo y este nos dice, si se aplica una fuerza de 10 newtons a un balón de 1 kilogramo de masa originalmente en reposo, su aceleración será D y nos da aquí 4 opciones. Entonces aquí tenemos que recordar que de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si despejamos la aceleración, tenemos que la aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa. Tenemos fuerza que es de 10 newtons y tenemos la masa que es de 1 kilogramo. Por lo tanto, simplemente decimos que 10 newtons entre 1 kilogramo es igual a 10. ¿De acuerdo? Y entonces la respuesta correcta es metros sobre segundo cuadrado. Esta también es 10, pero acordémonos que las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, ahora lo que hacemos para definir estas unidades son analizar las unidades. Sabemos que el newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado. De esta forma sustituimos y tenemos que vamos a tener la fuerza entre la masa, es decir, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado entre kilogramo. Kilogramo con kilogramo se va y esto nos va a dar metro sobre segundo al cuadrado, que en efecto son las unidades de la aceleración, y entonces el inciso correcto es el A. Bien, vamos a continuar acá con el siguiente reactivo. Nos dice, un barco navega en alta mar, detiene las máquinas que lo impulsan si su aceleración es de menos 0.1 metro sobre segundo al cuadrado y su masa es de 1500 kilogramos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que frena el barco? Bueno, aquí hay que ver, analizar dos conceptos. Primeramente, las aceleraciones, en este caso, cuando tienen un signo negativo, lo único que nos está implicando o diciendo es que el barco se está desacelerando, es decir, como dice aquí en la pregunta, está frenando, ¿de acuerdo? Eso es lo que implica un signo negativo cuando hablamos de aceleraciones. Y nos dan acá las 4 posibles respuestas. Entonces, nuevamente basándonos en la segunda ley de Newton, tenemos fuerza igual a masa por aceleración. Al sustituir los valores, simplemente tenemos que la fuerza es igual, por aquí nos faltó un igual, a 1500 kilogramos por 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza es de 1500 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que acordémonos que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado en realidad es Newton, ya lo habíamos visto por acá. Entonces el inciso correcto es el D, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar con el siguiente inciso y el siguiente reactivo, y nos dice que cuando funciona la licuadora de tu casa ocurren cambios de energía en el siguiente orden. Nuevamente aquí es una pregunta de teoría, recuérdenlo, simplemente es aplicar el concepto de transformación de la energía. Primero, lo que necesito para que funcione mi licuadora es energía eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ni el inciso A ni el inciso B van a ser correctas. Bien, por acá nos ponemos un texto que dice, bien, analicemos qué es lo que sucede cuando prendemos la licuadora. Lo primero es que si no tuviéramos energía eléctrica, la licuadora no funcionaría. Eso es básico, ¿no? Por lo tanto, la primera energía que tenemos es eléctrica, que era lo que ya les había dicho. Es decir, ni el A ni el B pueden ser, simplemente pueden ser el C y el D. En cuanto se prenden las aspas de la licuadora empiezan a girar, lo cual nos indica que la energía eléctrica se ha transformado en mecánica. Es decir, sabemos que el ruido viaja muy rápido, pero antes de que el ruido viaje, primero entra la energía mecánica. Y por consecuente tenemos un ruido que es el que emite el giro de las aspas, lo que nos indica que es energía acústica. Entonces, en realidad, el inciso correcto es el inciso C, ¿de acuerdo? Dice, como comentario, esto es un ejemplo en la vida cotidiana donde nos muestra el cumplimiento de la ley de la conservación de la energía. Es decir, lo que tenemos son 3 energías, eléctrica, mecánica y acústica. Cada una se va transformando en la siguiente. El inciso correcto es el C, ¿de acuerdo? Bien, entonces
Luego tenemos el 110 que dice, si desde lo alto de una rampa se desliza un patinador sin impulsarse y sin ninguna fuerza de rozamiento, es decir, sin fricción, ¿qué altura alcanzaría en el lado contrario? Es decir, este patinador se va a dejar caer por esta rampa y vamos a ver hasta dónde llega, hasta el punto 2, hasta el punto 3, hasta el 4 o hasta el 5. Entonces, que son las opciones que nos está dando, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a analizarlo en este problema. Debemos tener presente la ley de la conservación de la energía. Analicemos el problema en dos etapas, del punto inicial, que es esta parte, al punto 1, y del punto 1 hasta el punto 4 o quizá el 5, no lo sabemos. Dice, del punto inicial al punto 1 tenemos que el patinador, por el simple hecho de dejarse caer de una altura, va a ganar energía potencial. Acordémonos que la energía potencial depende de la altura, que al llegar al punto 1, es decir, a este punto, se va a convertir en energía cinética, es decir, toda la energía potencial que voy a ganar aquí, justo en este punto se convierte en energía cinética y la empieza a perder una vez que empieza la pendiente aquí, ¿de acuerdo? De tal forma que el patinador no podrá llegar más arriba del punto 4, dado que la energía ganada debe de ser igual a la que se pierde. Es decir, dado que aquí va a ganar una energía potencial que depende de esta altura, al tener esta altura igual, pues aquí la va a perder de la misma manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la altura de la altura debe ser igual a la altura de la cual se deja caer. Y lo que vamos a tener aquí es que el inciso correcto pues, es el B. Es decir, esta energía debido a esta altura va a ser igual a la energía que se pierde debido a esta altura. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Dice, la punta norte de la brújula apunta al norte geográfico terrestre. ¿Por qué? Es decir, aquí nos pregunta, la punta norte de la brújula apunta al norte geográfico terrestre. ¿Por qué? Aquí podría ser que tenemos una incongruencia, ¿no? Porque de acuerdo al magnetismo, polos iguales se deben de repeler. Es decir, la punta norte de la brújula no podría apuntar al norte geográfico terrestre, pero hay un porqué, nos dice aquí, dice que los polos magnéticos diferentes se repelen. Bueno, esto es cierto, pero en este caso, pues aquí tendremos una pregunta que sería incongruente. Dice, el norte geográfico es el sur magnético terrestre, suena algo un poquito más lógico. La punta norte de la brújula es en realidad el polo sur, pudiera ser. Los polos magnéticos iguales se atraen. Esto pues, es la respuesta incongruente que siempre va a venir en el Comipems, ¿de acuerdo? Porque los polos magnéticos iguales nunca se van a atraer. Entonces dice acá, recordémonos que la brújula se compone en su interior por un imán que tiene conectado en su polo norte una flecha. Por lo tanto, la Tierra, debido a la gran cantidad de partículas minerales que tiene en su centro, entre ellas minerales ferrosos, actúa también como un gigantesco imán, con la particularidad de que su sur magnético es en realidad el norte geográfico y su norte magnético es en realidad su sur geográfico. Es decir, por esta razón la brújula apunta al norte verdadero de la Tierra, aunque la flecha esté conectada en su polo norte. Es decir, ¿cuál es la respuesta correcta a la B? El norte geográfico, ojo, es norte geográfico, es el sur magnético terrestre de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la respuesta correcta. Vamos a la siguiente, dice, indicador de la sensación de qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo. Es decir, ¿cuál es la sensación, el indicador de qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo? En este caso vamos a analizar las posibles respuestas, en donde tenemos que por definición la temperatura es la magnitud física que nos expresa qué tan caliente o tan frío se encuentra un cuerpo. Es decir, esto es algo muy sencillo en realidad, y de aquí podemos definir inmediatamente que la respuesta correcta es el inciso A, ¿no?
Es decir, la energía térmica y la energía interna nunca nos va. Las energías, acuérdense que es una forma de transmisión de calor, nunca nos va a decir qué tan frío, qué tan caliente está un cuerpo. Y el punto de ebullición, pues en realidad estamos hablando de calor latente, dado que tenemos un cambio de estado. Muy bien, vamos a seguir adelante con el siguiente reactivo, y el siguiente nos dice: en un día muy soleado, Juan decide poner un recipiente con agua en el refrigerador. Después de 2 horas regresa para ver si ya se formó el hielo. Aquí es él, no lee. El hielo. Se da cuenta de que el agua sigue líquida. Como es muy desesperado, trae un termómetro y se da cuenta que es de 0 grados centígrados. Decide esperar un poco más y cuando vuelve se da cuenta que ya se formó un cubo de hielo. Decide volver a tomar la temperatura de este y desconcentrado se vuelve a dar cuenta de que es de 0 grados centígrados. ¿Cuál de los siguientes enunciados explicaría a Juan lo que está sucediendo? Y por acá nos dan las posibles respuestas, ¿de acuerdo? Y vamos nuevamente a analizarlas. Dice, bien, nuevamente analicemos las respuestas. En definitiva, el inciso D no puede ser porque el agua registra sí un cambio de temperatura. Dice el inciso D, vamos a analizar, el inciso D nos dice, la energía suministrada la absorbió el refrigerador, por lo cual el agua no registró variación en su temperatura. No, perdón, aquí es el D, no puede ser porque el agua registra un cambio de temperatura, ¿de acuerdo? Es decir, el agua sí está cambiando de temperatura y aquí nos dice que no varía. Luego, el C tampoco porque el agua cambia de líquido a sólido. Es decir, el C dice, la energía suministrada al refrigerador se empleó en mantener el estado molecular del agua. Pero en realidad no se mantiene el estado molecular. Porque hay un cambio de fase, ¿de acuerdo? Luego el B dice, el termómetro no puede registrar la temperatura del refrigerador. Es decir, en el B lo que nos dice es el termómetro registra la temperatura del refrigerador, pero no la puede registrar dado que el termómetro se introdujo en el recipiente. Por lo tanto, por discriminación, inmediatamente podríamos decir que la respuesta correcta es la A. La energía suministrada al refrigerador se empleó en cambiar el estado de agregación molecular del agua. Es decir, realmente está pasando de líquida a sólida. Y en efecto, la energía que se suministra al refrigerador se emplea en cambiar el estado del agua, nuevamente conservación de la energía, ¿no? Es decir, la energía que recibe el refrigerador lo ocupa en eso. Luego el 114, ¿en cuál de los siguientes casos se puede generar un campo magnético? Bien, aquí nuevamente vamos a ver, dice, pasando una corriente eléctrica a través de un conductor, enrollando un alambre sobre un clavo y pasando una corriente eléctrica a través de este, impidiendo el paso de la corriente eléctrica sobre el conductor y luego a través de la acción de una carga puntual en reposo. Y nos dan aquí las posibles respuestas. Vamos a analizar el problema y primero tenemos que definir que para que exista un campo magnético, forzosamente debe existir una corriente circulante. Por tal motivo, ni el numeral 3 ni el numeral 4 pudieran ser, dado que aquí se impide el paso de la corriente y en el siguiente estamos hablando de una carga puntual al reposo, es decir, no está en movimiento. Esto nos trae como consecuencia que dado que el inciso A tiene al 4 y el inciso B tiene a 3 y a 4, estos definitivamente los descartamos y solo nos quedamos con el inciso C y el D, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos dice? El inciso C aparece el numeral 3, por lo tanto el C tampoco pudiera ser. Entonces el único que nos queda por discriminación es el D, que sería 1 y 2, y en efecto, pasando una corriente eléctrica a través de un conductor se puede generar un campo magnético, y bueno, aquí ya ni siquiera hablemos, ¿no? Enrollando un alambre sobre un clavo y pasando una corriente, pues es el principio del campo magnético. Bien, sigamos adelante con el 115, dice el movimiento ondulatorio en un proceso por medio del cual el movimiento ondulatorio es un proceso por medio del cual se transmite
energía, átomos, moléculas, partículas. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a definir primero, ¿qué es el movimiento ondulatorio? Entonces, si analizamos la pregunta, se habla de movimiento ondulatorio y por definición, el movimiento ondulatorio es el proceso por el cual se transfiere energía de un lugar a otro sin transferir materia. Y en los incisos B, C y D se habla de materia, es decir, se habla de átomos, es materia, C se habla de moléculas, es materia, y D se habla de moléculas, es materia. Y dado que la definición nos dice que no se transfiere materia, el único que nos queda es el inciso A. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es el A. 116 dice, si la luz roja tiene menos frecuencia que la luz azul, ¿qué podemos afirmar de sus energías? Y nos dan las posibles respuestas nuevamente. Que la energía de la luz roja es mayor que la luz azul, que la energía de la luz roja es menor que la de la luz azul, que la luz roja, la energía es igual a la de la luz azul, y que de la luz roja y la luz azul la energía es independiente de su frecuencia. Bueno, la D es nuevamente la incongruente, la C, pues podemos definir que no es igual, dado que hablamos aquí de un menos, entonces no podemos hablar de un igual, entonces solo nos quedaría el inciso A y el inciso B. Entonces dice, recordemos que la luz es una onda electromagnética que viaja por el espacio y la frecuencia de una onda es igual a la velocidad entre su longitud de onda. Por lo tanto, si la frecuencia es menor, esto quiere decir que su velocidad es menor y por tanto transfiere menos energía. Es decir, el inciso correcto, analizando los demás incisos, podemos observar que D, pues ya habíamos en la respuesta lógica, C nuevamente totalmente absurda, A es una contradicción porque la frecuencia es mayor, y entonces lo único que podemos decir es que el inciso correcto es el B, dado que la energía de la luz roja es menor que la luz azul. ¿De acuerdo? Bien, vamos con... esto sería todo ya por parte de la parte de física de la guía UNAM 2018. Recuerden, esto lo patrocina ASRO Capacitación. Nos vemos en el próximo video, donde estaremos resolviendo nuevamente alguna de las partes de la guía para quienes quieren presentar su examen de admisión 2019.